actitud de vuelta frente a la dificultad, frente al examen perdido, frente a la situación en que no puedo pagar esto, frente a la situación en que mi familia le pasa este problema, ¿qué hago? Aunque la higuera no eche yemas, aunque el olivo olvide su aceituna, aunque yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador, yo enfrentaré la dificultad. Precisamente, no es cuando todo va muy bien que aprendemos de esperanza. La esperanza se aprende de un modo particular en el sufrimiento, en la angustia, en el dolor, en los momentos en que vivimos la desazón. Hay un poeta francés, Charles Péguy, que fue un cristiano, murió en la Primera Guerra Mundial, fue un hombre extraordinario que él, digamos así, se quedó en la frontera de la iglesia. Él es un convertido en esa Francia también muy laica, pero él se convierte. Y cuando se hace cristiano, bueno, por algunas dificultades personales, no puede entrar plenamente en la iglesia. Y él va a decir algo muy lindo. Él hace un poema sobre estas tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Entonces, va a decir que la fe es una esposa fiel, la caridad es una madre ardiente, pero la esperanza es una niña muy pequeña. La esperanza es una niña muy pequeña. La fe es la que se mantiene firme por los siglos de los siglos, la caridad es la que se da por los siglos de los siglos, pero mi pequeña esperanza es la que se levanta todas las mañanas. Esta niña pequeña, que es la esperanza según este poeta, cumple un rol fundamental frente a sus grandes hermanas. Es la que hace que me levante cada mañana, confiando en Dios, confiando en que podré salir adelante, confiando en mí mismo, confiando en mis posibilidades. Esperar y confiar son palabras intercambiables muchas veces y esto es clave en nuestra vida. Entonces nos vamos aproximando. La esperanza, la niña pequeña. La esperanza, dicen los padres, esa es una tía, abuela mía, rodeado de algunos de mis sobrinos y sobrino nieto. La esperanza es la virtud del deseo. Nuestros corazones están llenos de deseos, de aspiraciones, deseos de todo tipo. Pero el deseo fundamental que anida en todos nosotros es el de la felicidad. Todos queremos ser felices, nadie quiere ser desgraciado. Pero el tema es, y esto no lo aprendemos solamente de Jesús. Ayer en el Evangelio, lo que fuimos a misa, escuchamos las bienaventuranzas. Ya antes Aristóteles lo había dicho, 300, 400 años antes de Cristo, todos esperamos la felicidad. Pero el tema es que se nos hace tantas veces esquiva, seguramente porque la buscamos por caminos diversos y porque a veces se nos confunden realidades. Esperanza, virtud del deseo. Hay que tener diversidad de deseos, diversidad de intereses, hay que ser capaces de tener intereses variados, no quedarme solo en esto que yo estudié y esto. Qué importante que es, universitarios, pensar en lo que es el deporte, lo que es el arte, lo que es la música, lo que es el saber en sus múltiples dimensiones, tantas cosas interesantes que tiene la vida y que nos invitan a no ser superficiales. Pero el tema es, ¿cuál es la meta que tenemos? Deseos, bien, pero sabemos que podemos tener deseos muy diversos y que no es tan fácil llegar a tener deseos que nos amplíen
el corazón y la mirada. ¿Cuáles son aquellos logros que realmente anhelo y que valen la pena? Y uno puede ir cambiando. Para estos chicos que estaban en los Andes, el anhelo era salir. Si uno está en una situación de falta de respiración, lo que quiere es aire, algo tan sencillo como aire. Y si uno está en una situación de no tener para comer, y bueno, la primera necesidad será saciar el estómago. Pero cuando tenemos las necesidades básicas satisfechas y cuando tenemos tantas posibilidades en la vida, qué bueno es que tengamos deseos y metas altas, intereses diversos, y que estos no se queden solamente en... Mario Vargas Llosa escribe este libro, La civilización del espectáculo, hablando de esa superficialidad que muchas veces va entre nosotros anidando y que nos impide tener esta mirada amplia, horizontes que queremos alcanzar con ideales que realmente valen la pena. Entonces, un punto clave, sin duda, para mí es cuál es el ideal de mi vida, cuál es la meta que tengo. Miren, este es Fernando Parrado, él y Roberto Canessa. Roberto Canessa hoy es un gran médico, en ese momento era estudiante de segundo de medicina. Fernando Parrado es un empresario, su padre ya lo era. Ellos son los que salen caminando, preparándose desde el avión caído, después que les ha caído una luz donde se han muerto varios de los compañeros, salen adelante, se preparan y tienen que subir una montaña, que era la que ellos tenían ahí donde había caído el avión. Pero ¿cuál era lo que ellos tenían como ideal? Que al llegar a la cima iban a ver los valles de Chile y cuando llegan a la cima, lo que encuentran es que están en medio de los Andes y que hay que atravesar otra cantidad de montañas. Y entonces este es un pasajecito breve, pero interesante, de la actitud, de nuevo. Mirá qué belleza. Lástima que estamos muertos. Yo no voy a volver. Los Andes se tienen que terminar en algún momento. La nieve se tiene que terminar. Ahí detrás está el mar. Solamente eso. Qué belleza saber descubrir lo bueno. Sí, pero estamos muertos, dice Roberto Canessa, que era el realista. Estamos muertos, es imposible. Los Andes se tienen que terminar. Las cordilleras que encontramos en la vida algún día se terminarán. Los escollos que tenemos no son para siempre. No hay mal que dure 100 años. Entonces, esto va a terminar y vamos a salir adelante. Y lo que acá la película no trae son dos cosas que les comento. Una, cuando Parrado, que es el primero que llega a la cima, ve con dolor que los Andes siguen y siguen y siguen y siguen, ¿qué es lo que él dice que lo anima? Pensar en el amor de su padre. Su padre lo está esperando. ¿Por qué? Porque en el avión iba también su madre y una hermana que murieron en el accidente. Entonces, el amor, fe, esperanza, amor, lo sostiene y sale adelante. Yo no vuelvo para atrás. Yo sigo para adelante. Yo acepto el desafío que supone llegar y atravesar estos Andes, atravesar la cordillera y tener entonces el ideal de salvarnos, pero que está unido a que mi padre pueda tener
el amor de un hijo al menos. Fantástico. Y acá este es, seguramente muchos lo conozcan, es el padre de lo que llama la logoterapia, Viktor Frankl, judío que va al campo de concentración y que después escribe varios libros, pero uno de ellos famoso, El hombre en busca de sentido. ¿Qué es lo que nos dice este austríaco judío? Es, miren, toda persona tiene en la peor situación la posibilidad de tomar una decisión, porque al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias para elegir el propio camino. Uno puede decir, sí, pero estamos condicionados, sí, pero no es lo mismo nacer en un lugar que nacer en otro, sí, pero no es lo... Todos estamos condicionados, es cierto, pero todos tenemos un margen de libertad. Y la tradición cristiana enseña, Santo Tomás, y después lo retomará el poeta Dante, que hoy citaba nuestro nuncio, la libertad es el don más grande que Dios ha dado al ser humano. La libertad es el don más grande que Dios ha dado al ser humano. Y el que más nos asemeja a la divinidad. Ser libres. Somos los únicos seres sobre la tierra y en el universo podríamos decir, bueno, no lo sabemos, pero suponemos que sí, que podemos tomar decisiones libres. Dios, los ángeles, nosotros. Bien, entonces, frente a cualquier situación está qué decisión tomo y si realmente digo, estamos muertos, como Roberto Canessa en la película, en realidad, o yo acá no me quedo, yo sigo para adelante. La esperanza es la virtud del peregrino, es la virtud del que está vigilante esperando. Hay un salmo muy bonito que tiene esa frase. Espere Israel en el Señor como el centinela la aurora. Ustedes imaginan estar de noche en una noche oscura pensando que hay enemigos por todas partes, me toca estar de guardia, estar de centinela. ¿Qué es lo que más deseo? Que llegue la aurora, que llegue el día. Bueno, chicos, la noche pasa y amanece. Es decir, siempre habrá amanecer, siempre habrá posibilidad de salir adelante, siempre las tinieblas son vencidas por la luz. Y todavía hay algo más, hay un adagio muy lindo judío sefaradí que dice, nunca es más oscura la noche que cuando está por amanecer. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, allí, en ese momento más difícil, bueno, prepárate, amanece. Mire, ese loco que está por ahí soy yo en el camino de Santiago, no sé si me distinguen con un gorro, y esos otros con cara de medio liquidados, con mis compañeros de escuela y liceo en el 2015, hicimos el Camino de Santiago hace 10 años, pero yo tengo 65, ahí teníamos todos 55, 56 años. ¿Por qué lo pongo? El que tiene esperanza camina. El que tiene esperanza va a llegar a la meta. El que tiene esperanza sabe hacer camino. El que tiene esperanza no se arredra. Y entonces, ahí viene aquello de Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. El camino
es propio del que espera, pero el camino es propio también del que va a una meta. Sé saber a dónde voy y querer llegar a la meta. Pero, y acá vamos más a, si voy a hacer como una especie de quinteto o sexteto de cosas pensando en educar para la esperanza. Primero, educar para la esperanza no es, y voy a hacer una distinción que a mí me parece importante, hay que ser realistas para tener de verdad esperanza. Es decir, no se trata de ser ilusos, se trata de tener esperanza. Y entonces, miren esto qué interesante, ¿no? El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas. Bueno, este dicho nos ayuda. Ser esperanzados no es ser ilusos. Y acá vamos al diccionario. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia sobre la ilusión? Más allá de que a veces usemos la palabra con un sentido que está lindo, los españoles la usan mucho, no sé si acá me hace ilusión, dicen los españoles, tal cosa, etc. Concepto o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos, esperanza acariciada sin fundamento. Tengo la ilusión de que me voy a sacar la lotería. Tengo la ilusión de, está bien tener algunas ilusiones, pero la esperanza es otra cosa. Esperanza, estado del ánimo en el cual se presenta como posible lo que deseamos. La esperanza supone ser realista. Muchas veces nos llenamos de ilusiones y el tema es tener verdaderas esperanzas. La esperanza es una virtud teologal que se basa ¿en qué? En que Dios no nos miente y por lo tanto creemos en las promesas de Dios. La esperanza nos presenta como posible lo que deseamos. Esto ya no es de la película, sino que es la foto cuando Canessa y Parrado finalmente, después de 10 días de caminata, llegan a encontrar a un arriero a través de un río. El arriero no los escucha por el ruido que hace esos ríos que bajan con un caudal enorme de la montaña, pero les tira un papel y una piedra. Inteligente el hombre, ellos después han tenido mucho trato con él hasta que falleció, y entonces Parrado escribe en el papel: vengo de un avión que cayó en las montañas, somos uruguayos, hace 10 días estamos caminando, hay sobrevivientes en la montaña, por favor ayúdenos, no sabemos dónde estamos, y le tira el papel envuelto en la piedra, y el arriero les tira unos panes que tiene y les hace señales de que al día siguiente va a volver. Y cuando al día siguiente vuelven, ellos van a vivir una experiencia que ni se la imaginaban. Y es que cuando llegan a un pequeño poblado de Chile llamado San Fernando, está la prensa de todo chilena, pero poco a poco llega la prensa de todo el mundo para preguntar acerca de esta hazaña que habían vivido. La esperanza nos presenta como posible lo que deseamos fuertemente. Hay una gran santa de la Iglesia que murió con apenas 24 años, que fue Santa Teresita del Niño Jesús o Teresita de Lisieux, y ella dice algo muy interesante. Ella entró al Carmelo, al convento, con 15 años. Y ella dice, entré al Carmelo y lo encontré tal como pensaba que era. Entré al Carmelo sin ilusiones.
tenía sí deseos infinitos. Esto es muy interesante porque esta niña sabía distinguir los deseos del corazón de las ilusiones vanas. Ella tenía enormes deseos, metas inmensas, y eso es fundamental para la vida. Bueno, acá ya me puse más serio con este Cicerón, pero hay una cosa cierta, la esperanza nos invita a aprender de la historia, maestra de la vida. Uno puede recorrer la historia del mundo, la propia historia, y tener también frente a ello dos actitudes: de queja continua de lo que viví, de lo que pasé, o de saber aprender de lo vivido. Lo mismo con respecto a la situación. Mucha gente nos dice, y para los jóvenes es tremendo, estamos en un momento terrible de la historia del mundo, estamos en un momento espantoso de la... ¿Y los que vivieron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y los japoneses de Hiroshima? ¿Y lo que vivieron la población de América primitiva? ¿Y lo que fue la esclavitud? ¿Y lo que fue? Entonces, cada época tiene sus desafíos. No estamos en el peor momento, ni estamos en el mejor, estamos en el momento que nos toca. Hay un escritor francés que a mí me gusta mucho, Fabrice Adjadj, un convertido del judaísmo, bueno, un autor fantástico. Tiene un librito, tiene varios libros, tiene un librito muy hermoso que dice La suerte de haber nacido en este tiempo. Me encanta. Queridos chicos, sobre todo chicos y chicas que están hoy escuchándome, agradecer haber nacido en este tiempo, es el que nos toca, es el que les toca, así que la actitud con la que lo enfrentamos es clave. Y por eso el Papa Francisco habla mucho de esta expresión en su encíclica primera y en otras, va a hablar de la memoria agradecida. Saber tener memoria agradecida de lo que hemos vivido. Pero también, como seguramente si hacemos memoria de lo vivido, encontramos otras cosas que nos duelen o que no nos parecen tan hermosas, saber también tener una actitud de reconciliación con mi pasado. No todo lo que he vivido ha sido lindo. Si uno guarda rencores de lo vivido, termina envenenado y termina esclavo de aquellos mismos que le hicieron mal. En cambio, si uno en la memoria agradecida se reconcilia con su pasado, por eso es fantástica la reconciliación o confesión, pedir perdón de los pecados, es fantástico este año santo, porque uno puede renovarse. Y no me vengan con el cuento, sí, Dios me perdonará, pero yo no me perdono. ¿Quién sos tú para no perdonarte si Dios te perdona? Por favor, esa es una expresión terrible que muchas veces usamos y que lo que indica que somos muy orgullosos, pero que no condice con la realidad y que nos destruye. Es el enemigo, seguramente, el que nos hace interiormente decir, aunque Dios me perdone, yo no me perdono. Queridísimos, estoy un poco abrumado por tantas palabras hermosas que ya hemos escuchado, pero doy gracias a Dios por estar aquí hoy con ustedes, por llegar por primera vez a la República Dominicana, por poder ver cosas tan hermosas, ya sea desde el punto de vista de la geografía
como del punto de vista histórico. Hoy estuvimos en la Catedral Primada de América y en el Museo de la Catedral y realmente es algo magnífico. Así que con mucha alegría saludo a las autoridades presentes, al ministro de Educación Superior, al ministro de Industria y Comercio, a mis hermanos obispos, al rector de esta universidad y a los rectores aquí presentes, a todas las autoridades y de un modo especial a los jóvenes y sus familias. Yo soy salesiano, los salesianos tenemos como un mandato de Don Bosco el amor a los jóvenes, un amor de predilección hacia la gente joven. Así que me siento a gusto con ustedes. Y como también decían, estamos en el contexto de un año especial en la Iglesia porque es el año santo, año jubilar. Cada 25 años el Papa proclama un año santo. Esto se origina en el año 1300, pero en realidad tiene sus raíces ya en la Edad Media. En el Antiguo Testamento. Después, en la Edad Media, en el 1300 comienza. Bueno, pero yo no soy un conferencista, un académico, sino que soy un pastor de la Iglesia que viene a compartir entonces desde este ser pastor y educador algunas líneas con ustedes que sí son académicos, que sí están culminando algunos sus estudios u otros están profundizando en ellos. Y el Papa Francisco a este año jubilar le ha puesto ese título, Peregrinos de Esperanza, y a mí me han pedido que hiciera una reflexión sobre la educación en la esperanza. Entonces yo quiero partir de una experiencia que en mi país fue muy fuerte, en el Uruguay, aunque fue hace 50 años, que es una experiencia que vivieron un grupo de jóvenes, estudiantes universitarios, que deportistas, clase media alta y alta, jugadores de rugby, iban en un avión de Montevideo a Santiago de Chile, bajaron en Mendoza, Argentina, porque las condiciones del tiempo no eran muy buenas, y en el cruce de la cordillera, ese avión se equivocaron los pilotos, cayó en los Andes, a 4.000 metros de altura, pero cosa insólita, no murieron todos en el accidente, sino que hubo sobrevivientes. El avión se partió, etc. Hay una película que el año pasado fue bastante famosa, La Sociedad de la Nieve, quizás por las cabezas afirmativas, algunos la habrán visto. Es muy fuerte también porque en esa experiencia de sobrevivientes, estuvieron 72 días con un frío impresionante, sin tener la ropa adecuada, etcétera, etcétera. Estos jóvenes van a vivir esta experiencia. Esto es lo que quedó del avión y esos son los sobrevivientes cuando llegan finalmente a rescatarlos. El 13 de octubre de 1972 fue el accidente, ahí quedan vivos unos 30 de los 45, una parte, la cola del avión se había caído y ellos se organizan para sobrevivir. Jóvenes que no tenían ni la más mínima experiencia de lo que era la nieve, el frío, no tenían alimentos, etc. Pero además, y esto es muy conocido también, ya lo digo desde entrada, porque es el elemento que a veces la gente se queda en ello, ellos terminan alimentándose de los cuerpos de las otras personas que estaban, incluso de sus amigos y compañeros. O sea, fue una situación dramática de cruce de un límite de civilización hecho por estos jóvenes universitarios, que eran todos exalumnos de dos colegios católicos, el Christian Brothers, Stella Maris, de los hermanos cristianos irlandeses, y el Colegio Seminario de los Jesuitas, y ellos ahí tienen que ver qué hacer.
Pero bueno, cuando caen al principio, obviamente tienen toda la esperanza de que los vengan a rescatar. Hacen una cruz con valijas, etcétera, etcétera. Pero no tenían cómo comunicarse, no funcionaba la radio, los pilotos habían muerto, los pilotos del avión, y tampoco tenían nada para escuchar hasta que encuentran una radio. Esa misma radio que se ve en la foto fue la que ellos encontraron, y a los 10 días de estar en los Andes, por fin, con uno de ellos que sabía un poquito más de electricidad electrónica, consiguen conectar la radio y escuchar. ¿Cuál es la primera noticia que escuchen? Bueno, acá hay un pedacito de la película que vamos a ver algunos por ahí. No se escucha el audio. Tenés que comer nomás. No está bien, Pancho. Está la discusión, ¿comen o no comen? Espectador, ampliamos la información de última hora. Acaba de finalizar la búsqueda del avión uruguayo siniestrado en los Andes con un grupo de rugbyistas del Old Christians. En los 10 días que ordena el protocolo, se realizaron 66 misiones de búsqueda y rescate con 17 aviones de la Fuerza Aérea Chilena, así como aeronaves de la Fuerza Aérea Uruguaya y Argentina, sin ningún resultado. La búsqueda se reiniciará a comienzos del año próximo, cuando el deshielo permita mejor visibilidad para hallar los restos del desastre. El Servicio Aéreo de Rescate de Chile informó que en 34 accidentes aéreos ocurridos en los Andes, jamás hubo sobrevivientes. Una pausa comercial y volvemos con otras noticias. Miren lo que sigue. Fabricadas con componentes de calidad. El mundo seguía. Propaganda de bicicletas. Era imposible ver el avión, aunque habían pasado aviones por allí. No los podían ver a ellos. Bueno, momento de absoluta desesperación. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasó aquí? La actitud. Esto es clave. La actitud que estos jóvenes asumieron. En el relato más histórico, más allá de la película, está que quien escucha la noticia primero dice, tengo 2 noticias para darles, eso que se dice muchas veces, una mala y una buena. La mala es que no nos vienen a buscar. Se terminó la búsqueda. La buena es que tenemos que salir por nosotros mismos. Bueno, ahí está, chicos y grandes. El tema frente a la situación de desesperación, el tema que podemos plantear hoy en el mundo, donde vemos guerras, donde vemos tantas realidades que nos lastiman, que nos golpean, desde lo más personal, familiar, a lo más grande, a lo que pasa en el mundo es, ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi actitud frente a una situación dramática que podemos vivir? ¿Qué hicieron estos chicos? Bueno, estos chicos fueron capaces de organizarse para salir por sí mismos, aunque esto era una locura total y aunque no sabían qué hacer. Pero para ello fue muy importante vivir, en definitiva, las 3 virtudes teologales de las que nos habla la tradición cristiana, que son la fe, la esperanza y el amor, y que están entrelazadas. No se puede hablar de una sin otra. Ellos, en esa vivencia tremenda, sacaron lo mejor de sí mismos. En esa vivencia tan difícil, todas las noches rezaban el Santo Rosario. Y esto, es cierto, eran exalumnos de un colegio católico hace 50 años, pero en un país que es muy laico como el Uruguay, después podríamos hablar de ello si hubiera tiempo, es algo insólito. Incluso la película esta no refleja
todo lo que fue la vivencia de fe que vivieron ellos. Pero sobre todo, vivieron una experiencia profunda de amor. Y acá voy a decir algo que puede sonar muy crudo, pero que en definitiva, ¿cuándo es que llegan a la conciencia en una discusión que se hace entre todos de que sí pueden llegar a tomar de los cuerpos de sus compañeros? Cuando dicen, yo no estoy de acuerdo, pero yo sí estoy dispuesto a que, si me muero, ustedes lo hagan. Y cuando cada uno fue diciendo eso, fueron pensando que sus amigos dirían exactamente lo mismo. Y entonces, fe, esperanza y amor, habría muchísimo para contar de esta experiencia que vale la pena. Y entonces, la esperanza no es para cuando todo funciona fantástico. Cuando todo va bien, en el cielo no va a haber esperanza. En el cielo no hay esperanza, en el cielo no hay fe, en el cielo lo único que habrá es amor. La fe y la esperanza terminarán, el amor permanece para siempre. Bien, por eso a mí me gusta muchísimo este salmo que está en la Biblia, en el libro de Habacuc, que va diciendo distintas cosas. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvide su aceituna y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas en el redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. La oración es intérprete de la esperanza. Si rezamos es porque esperamos. Ayer viví en Altagracia una experiencia que a mí me conmovió mucho. Quizás para los que van siempre, para los que son de este país, lo ven y era un domingo común, si bien había algún grupo, salía un grupo, entraba otro grupo, pasaba gente sin parar a tocar la santa imagen de la Virgen de Altagracia. Eso en mi país es muy difícil de ver, por eso del país laico que les he contado algo. Y entonces, si rezamos es porque esperamos, y cuando dejamos de rezar es que ya no tenemos esperanza. Precisamente la oración hecha con grandes deseos y no con ilusiones, con deseos de cosas que esperamos y que se pueden dar, nos abre a una experiencia transformadora de la vida. Nos va transformando el corazón. Es que la esperanza nos transforma. Por eso, toda oración cristiana, de un modo especial el Padre Nuestro, está cargada de esperanza. Danos hoy el pan de cada día, hágase tu voluntad, líbranos del mal, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos, y también a nosotros mismos. La oración es un termómetro de nuestra esperanza. Bien, entonces, educar para la esperanza. Yo pondría estos puntitos que hemos estado viendo. Educar en un realismo que se enfrenta como desafío. El realismo de ver la realidad tal como es, no como me la imagino, pero verla como un desafío para mí que tengo la capacidad de enfrentarlo. Educar en tener deseos, ideales, altos y posibles. No la civilización del espectáculo, no tener el gran deseo de qué voy a hacer el fin de semana, cómo me voy a divertir, que está bárbaro y ojalá nos divirtamos mucho todos los fines de semana, pero no es ese el ideal de mi vida. Si los ideales son cortos, mi esperanza será pequeña y mi vida será desgraciada.
Educar en que nuestros deseos se mantengan vivos más allá de las vicisitudes y de los años, como esa foto de la viejita bien rodeada que nos habla de gente que aún mayor sigue viva porque tiene deseos grandes, porque tiene ideales que realizar. Educar en la memoria agradecida y mirar nuestro pasado cordialmente, reconciliarnos con él. Educar en la oración. Cuando educamos en la oración, cuando una mamá educa a su niño pequeño en la oración, lo está educando para la esperanza y para enfrentar la vida, con la confianza de que en Dios tenemos una fuerza superior que es capaz de sostener nuestra esperanza porque cumple las promesas. El Papa Francisco, en la Jornada Mundial del Enfermo de este año, ha puesto esa frase final: sé que no seré defraudado. Todas esas oraciones de Isaías. A veces tenemos que endurecer el rostro como pedernal con la certeza de que no seré defraudado. Esa es una persona de esperanza. Y Cristo en la cruz tenía esta certeza de que no sería defraudado, aun cuando llegó a vivir lo más terrible. El sentirse, ojo, acá es clave la palabra, sentirse como abandonado de Dios. A veces nos podemos sentir así en una situación dramática, pero está superada por la expresión final de Cristo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Sé que no seré defraudado. Y miramos la última parte cuando vienen a rescatar a estos chicos después que llegan. Antes de pasarlo, una sola cosa. Los que habían quedado en el avión, bueno, la historia vale la pena leerla, sobre todo el libro La Sociedad de la Nieve, se los recomiendo. No tengo ningún contrato con ninguna editorial, no se preocupen, pero la película vale la pena, pero el libro, hay varios libros, hay una cantidad de libros, pero el que se llama La Sociedad de la Nieve, que recoge el relato de los 16 sobrevivientes, es un monumento a la esperanza cristiana, aun cuando lo cristiano se encuentra como hacemos los uruguayos, que disimulamos mucho lo cristiano que tenemos porque no queda bien, no está bien visto, y sin embargo se encuentra. ¿Qué pasó al final? Bueno, llegaron estos dos, los encontró el arriero y, en definitiva, se va anunciando, nosotros vamos a escuchar, es un minuto también, cuando finalmente llega el avión. Y lástima que faltó un pedacito que yo quería también copiar, pero bueno, cuestiones tecnológicas. Strauch, Adolfo Strauch. ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Están todos! ¡Están todos! Cada día, los que habían quedado en el avión prendían la radio a ver si había noticias. Al tercer día, habían salido 3 en la expedición. Al tercer día, 1 vuelve. Cuando llegan a la cima y ven que faltaba muchísimo, se dan cuenta que lo que tenían de provisiones no iba a alcanzar. Entonces, 1 vuelve. Lo que le costó 3 días subir, él lo baja en 40 minutos, porque era deslizarse por la nieve.
Cuando lo ven llegar a ese uno, los que estaban allí dijeron, sonamos. Y este le dice, no, ellos van a seguir adelante, pa. Bien. Cuarto día, prenden la radio, nada. Quinto día, nada. Sexto día, nada. Ya están terminando y aparte, bueno, es muy largo. Décimo día, prende uno la radio y escucha el Ave María de Schubert en la radio. Y este muchacho que prende la radio y escucha la Ave María dice, los encontraron. Inmediatamente que termina la Ave María, la radio da la noticia de que habían encontrado a los dos sobrevivientes y que había más y que los iban a buscar. Bueno, entonces, queridísimos, sé que no seré defraudado. La frase de Isaías, que la retoma la carta de Pedro y que el Papa Francisco ha elegido también en la Jornada Mundial del Enfermo, ha puesto esta. Sé que no seré defraudado. Esto es alguien que tiene esperanza en Dios, esperanza en vivir con la certeza de que toda tormenta pasa y el azul queda, de que toda noche, por más oscura que sea, pasa y vuelve a salir el sol. Es lo que le deseo a los jóvenes de un modo especial y a todos nosotros. Que Dios los bendiga y gracias.